Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Qué bendición, hermanos, verlos nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares. Y vamos, hermanos, a iniciar esta semana, como siempre, con la palabra de Dios y queriendo ser de bendición a sus vidas. Y vamos a ver un tema, hermanos, que siempre es importante recordar en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Y este tema, hermanos, quiero que me acompañen ahí a 1 Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 es el versículo que vamos a estar hablando durante toda esta semana de segmentos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, acompáñenme por favor con su Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiero hablar, hermanos, sobre este tema y vamos a estar hablando en todos estos días sobre siendo agradecidos. Qué importante es, hermanos, ser agradecidos. ¿Por qué, hermanos, es importante ser agradecidos? Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, en Tesalonicenses, Pablo anima a estos hermanos en que sí, ellos han crecido en la fe, sí han tomado la palabra de Dios, sí ellos, ¿verdad?, están siendo instruidos, han sido enseñados. Pablo, con ese amor, con esa pasión, con el que ama las iglesias, a los hermanos, les da una cierta de recomendaciones en este pasaje, empezando, ¿verdad? Que reconociendo a aquellos que trabajan en el ministerio, y también dice el 14, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice, mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, entonces vemos aquí que Pablo anima, sí, una serie de cosas o de recados o de recomendaciones, pero también, sin dejar lo importante, dad gracias en todo. Pero, hermanos, ¿qué realmente significa eso? Dad gracias en todo. Pablo había entendido que servir a Dios, que ser cristiano no era una tarea fácil. En ese punto de su vida ya era un Pablo que había hecho, ¿verdad?, sus viajes misioneros, y él había entendido que a veces iba a haber dificultad, iba a haber hostilidad, sí iba a haber buenos resultados, iba a estar él teniendo victorias, pero también iban a ser momentos difíciles o complicados. Pablo había entendido o había reconocido la soberanía de Dios en todo momento. Cuando uno sabemos, hermanos, que Dios tiene el control, es cuando nosotros podemos entender que hay que dar gracias en todo momento, en toda circunstancia. Porque en nuestra naturaleza como humanos es muy dado a solamente dar gracias o estar agradecidos cuando todo va bien. Cuando el entorno, las circunstancias las podemos manejar o controlar, decimos, oh Señor, gracias porque tú has sido bueno con nosotros o porque salió esto bien. Pero hermanos, nos hemos puesto a pensar, ¿y cuando las cosas no salen bien? Cuando a veces viene el desánimo, viene la derrota, o viene la desilusión, o viene la respuesta áspera o la respuesta que no esperábamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Realmente somos capaces de decir, Señor, gracias también por ello? Pablo compartía esto a los hermanos, que no se trataba de una fe ciega, decir, oh sí, vamos a confiar en Dios, no, sino saber que Él tiene el control de todo en su soberanía, porque es su voluntad. También, hermanos, dar gracias a Dios en todo, también significa, hermanos, que no es algo condicionado. No es algo que si nos conviene o la situación, como ya hemos hablado, no, hermanos, es algo que siempre debe estar dentro de nosotros. Y es algo que también nos hay que recordar. Estar agradecidos es una demanda constante del cristiano. En el mundo allá afuera, hermanos, hay gente que vive su vida sin nunca pensar en Dios. Ellos amanecen y se paran normalmente, salen, van a la calle, hacen sus quehaceres, van al trabajo, van a la escuela, van en muchas partes, pero realmente nunca ellos viven agradecidos. Ellos, hermanos, Dios espera de sus hijos agradecimiento. Agradecimiento es lo menos que puede esperar. Y le voy a dar un caso, hermanos, muy, muy hermoso que Dios nos muestra incluso con los animales. ¿Usted le ha tocado alguna vez levantarse temprano, salir de su calle y ver cómo las aves del cielo están en los árboles y empiezan a revolotear, se empiezan a mover, y empiezan ellas de cierta forma a dar gracias a Dios? Y créeme que es lo primero que hacen, ¿no? Y a veces nosotros estamos acostumbrados a, sí, doy gracias a una oración y voy corriendo. O solamente, hermanos, algunos en los alimentos, que no digo que esté mal, es una buena costumbre, pero, hermanos, Dios pide más que eso. Está agradecido en todo, es estar también pensando, en todo momento, cualquiera que sea mi circunstancia, yo quiero dar gracias a Dios. Por lo bueno, por lo malo, porque, ¿verdad?, contestó de una manera rápida o tal vez no contestó como yo hubiera esperado.
Pero estar agradecidos, hermanos, no debe ser una condicionar a Dios. Es decir, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer. No, hermanos, así no funciona Dios. Por eso la gente a veces se frustra y se cansa. Y dice, es que Dios no me escucha, Dios no me contesta, hermano. En todo momento, cualquiera que sea esa respuesta, estar siempre agradecidos. La otra cosa, hermanos, que también podemos ver aquí es que este mundo, como ya mencioné, vive sin dar gracias. Pero hay una respuesta, hermanos, ¿por qué el mundo no da gracias? Ahí en Romanos, acompáñenme a mí, en Romanos 1:21. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nos explica aquí Romanos, hermanos, cómo el mundo actúa. El mundo vive de tal manera que ellos, de cierta forma, saben que hay un Dios revelado a través de la creación, a través de lo que Dios puso aquí en la tierra. Pero ellos decidieron no dar gloria a Dios, aunque ellos reconocen que hay un Dios. Y dice, y no le dieron gracias, hermanos. Si algo es este mundo, es vivir sin dar gracias a Dios. Pensar que todo lo que tienen es por sus méritos, por su esfuerzo, porque ellos lo merecen, porque son más hábiles, por sus recursos, por su posición, por tantas cosas, hermanos. Y nunca tienen una palabra de agradecimiento. Piensan que es la suerte, piensan que es por la buena fortuna, que es porque ellos lo merecen, tantas cosas, hermanos, pero eso es allá afuera del mundo, pero el cristiano debe tener otra posición diferente con la cuestión de dar gracias. Todo lo que al cristiano le pase, sea bueno o sea malo, Dios tiene el control. Dios sabe por qué lo hace y Dios sabe qué es lo mejor para sus hijos. Eso es la forma, hermanos, como nosotros debemos de vivir para el Señor, cómo nosotros debemos de dar gracias en todo momento. La semana pasada, el jueves pasado, se tuvo un día que se conmemora en Estados Unidos, un día muy conocido, hermanos, es el Día de Acción de Gracias. Y la historia, hermanos, de cómo se fue originando este día, todo empezó atrás unos años con unos peregrinos que llegaban de Inglaterra, América, no la América que ahora conocemos, una América todavía, ¿verdad?, con sus habitantes originales que estaban ahí, indígenas, apaches. Y parte de este Día de Acción de Gracias surgió por gente que llegaba, encontraba un lugar donde no era hostil, donde se daba la posibilidad para sembrar alimentos, donde el clima era favorable, y ellos daban gracias a Dios. Señor, gracias porque encontré un lugar que no es hostil y puedo yo empezar a sembrar y empezar a vivir con mi familia. Ellos daban gracias a Dios por ello. Después, hermanos, en el año 1863, con Abraham Lincoln, él instituyó ese día como el Día de Acción de Gracias, dejándolo así el último jueves de noviembre de cada año, dejándolo como el Día de Acción de Gracias. Pero fíjense las palabras que él dijo. Ese jueves era especial porque era un día de acción de gracias y de alabanza a nuestro benévolo Padre. En aquel tiempo, el pueblo americano reconocía que era Dios el que les daba todas las cosas y por eso era necesario tener ese día de agradecimiento para Dios. Después, en 1941, se hace legal por a nivel federal, y con los años, hermanos, también se fue perdiendo el enfoque, dejando ese jueves para eventos deportivos, para conciertos, incluso después el día viernes, es el viernes de rebajas, de ventas, e incluso el pueblo americano fue perdiendo un poco el enfoque de qué se trataba el Día de Acción de Gracias. Pero hermanos, como cristianos, sea no sea el día, debemos siempre recordar por qué estar agradecidos. Y vamos a estar viendo, hermanos, en esta semana, el día de mañana, veremos por qué debemos estar agradecidos, hermanos. Yo quiero dejarlos con eso en este día. Piense, medite, por qué debemos ser agradecidos, hermanos. Siempre hay algo que agradecer, siempre podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Si este video es de bendición, compártelo a alguien más. Nos vemos aquí el día de mañana para más segmentos de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Que Dios les bendiga.